Bueno, recién repasábamos algunos números de cómo viene la actividad ganadera de Uruguay, valor medio de la tonelada de carne vacuna, en un momento donde el mundo está convulsionado por lo que ocurre en Medio Oriente. Vamos a recibir a Diego Ponti, analista de mercados ganaderos, director de AZ Group de Argentina. Diego, vamos a arrancar justamente por este tema, la situación de Medio Oriente en un mundo globalizado. ¿Puede esto o no impactar en el mercado cárnico, que es el tema que vamos a estar enfocando en la jornada de hoy? Buenos días y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día, gracias a ustedes por la comunicación. Y bueno, hoy el tema que está en boca de todos, la incertidumbre está colocada y puesta sobre lo que es el Medio Oriente, que en términos de carne vacuna, algunos operadores los puede afectar directamente, como es quizás el caso de Brasil, que tiene posiciones importantes sobre esa zona y sobre todo también por logística, ¿no? Son una zona donde generalmente se hace un stop para después seguir hacia otros destinos. Bueno, claramente no están las condiciones dadas para circular por esos lugares en estos momentos de conflicto. Obviamente que esto también genera mayor riesgo, y si hay mayor riesgo se encarecen los fletes, porque los seguros también se encarecen, ¿sí? Y hay menor disponibilidad de barcos también probablemente. Y aparejado de eso, que son también así impactos laterales, tiene que ver con el petróleo, ¿no? El precio del petróleo que ya anoche ya superó los $100 el barril, que eso evidentemente se traslada a nivel mundial, a precios, a inflación, y lo que puede llegar a ser menor poder de compra para los consumidores. Nosotros como Argentina estamos acostumbrados a la inflación, pero por ejemplo un consumidor en Europa o en Estados Unidos, que le aumente el combustible y que le aumenten los precios por arriba de los sueldos o los honorarios, implica al menos un cierto temor que si esto se mantiene en el tiempo puede achicar un poquito el potencial de consumo. Esto es muy importante entender cuánto dura. Escuchamos al presidente de Estados Unidos y apuntan hacia algo intenso y corto, cosa que inmediatamente se recupere los precios de referencia y esto no sea un problema que se extienda en el tiempo, que ahí sería, ¿no? Algo quizás más alarmante. Pero bueno, después en lo que es cotizaciones y demás, todavía no vemos una consecuencia. Probablemente sí para el productor que nos esté escuchando, en todo lo que tiene que ver obviamente con insumos y demás, que es una zona que de ahí son los principales focos de producción a nivel mundial. Y eso empujó el precio de la urea, por ejemplo, también la semana pasada. Entonces no tenés quizás un impacto ya sobre producto carne, ¿sí? Pero empezar a tener en todo lo que tiene que ver con comercialización, fletes y la posibilidad de incrementos de los precios generales a nivel mundial por la suba del precio del petróleo. Claro, digo, el maíz también, no nos olvidemos del maíz, que correlaciona... Me había olvidado el maíz, que es sumamente importante para la ganadería, porque cuando sube mucho el petróleo hay más presión por el etanol, ¿sí? Entonces generalmente el precio del grano tiende a subir. De nuevo, todo esto, revisión día a día, cuánto se extiende el conflicto, qué intensidad, pero son las variables que nosotros vamos monitoreando, y por eso las comento para seguirlas de cerca, que son las que pueden llegar a afectar al negocio ganadero. Claro, digo, ahora hay un tema estructural que es un tema de oferta y demanda, que han sido uno de los grandes fundamentos que ha tenido esta suba de la carne. O sea, esa situación estructural podría pesar mucho más que estas otras variables que recién manejábamos, en la medida, naturalmente, que el conflicto esté, digamos, controlado entre comillas, porque obviamente que es una situación muy delicada, pero que no sea un conflicto que se extienda por mucho tiempo. Exacto. Hoy lo que pesa para ganadería, para la carne vacuna especialmente, tiene que ver con el desajuste estructural que hay a nivel mundial, con una oferta limitada, encabezada por los países referentes, los Uruguay, los Argentina, Australia, Brasil, ¿sí? Que hoy están con posibilidades limitadas de crecer hiperdemandante, tomador de precios del mundo, y eso hace que los precios a nivel internacional sean récord, ¿sí? Que tengamos una cuota Hilton arriba de los $20.000 la tonelada, que tengamos China comprando garrón, brazuelo en torno a $7.000 la tonelada, Estados Unidos hiper firme y necesitado de carne, necesitado de mucha carne, y por eso le facilita a países como Argentina una cuota extra. Entonces, el mundo claramente hoy necesita carne, y más allá de estas cuestiones de conflicto que se miran por supuesto de cerca, los precios son un indicador de lo que viene sucediendo, y esto que viene sucediendo habla de este desajuste de oferta y demanda, que no es coyuntural, tiende a ser estructural y dural. No es una burbuja. A todos los países ganaderos le está pasando lo mismo que le pasa a Uruguay, que le pasa a Argentina, que le pasa a Brasil. No alcanza la oferta para una demanda hiper firme.
Claro. Diego, ¿Hola? con respecto a lo que es, hay una variable que la mencionabas recién atada a lo que es el petróleo que sube, que toca los $100. El tema maíz. Si el maíz sube, probablemente en ganaderías donde el maíz juega un papel muy importante, aquí también, por supuesto, en Uruguay hemos estado con un crecimiento muy importante del corral, o sea, producir carne en sistemas intensivos se va a encarecer. Sí, y no, las dos cosas. O sea, por un lado sí, obviamente, sube el maíz, el productor que nos está escuchando dice, si sube el maíz, mi costo de kilo producido sube. Y ahí es verdad, ¿sí? Ahora, si el maíz sube y demasiado, ya sea en Argentina o en Uruguay, lo que termina arbitrando muchas veces es el precio del ternero, ¿sí? Porque el productor ganadero dice, mira, el costo de producción es esto, entonces no puedo hacer nada con ese maíz, entonces por lo general el precio del ternero termina ajustándose. ¿Sí? Entonces muchas veces un maíz caro le pone freno al precio del ternero cuando el precio del ternero está muy firme y eso termina profesional a corral. ¿Sí? Esto lo pasa en que está en una situación que el maíz es extremadamente barato con respecto a la carne. Hay muchísima demanda por el ternero. El que tiene maíz quiere ternero, el que tiene ternero no quiere vender el ternero porque consigue maíz barato, entonces todos somos nutricionistas y todos vamos a buscar un ternero que es limitado en oferta. El precio del ternero sube y en mi margen de engorda corral me impacta muchísimo más el precio del ternero que el precio del maíz. ¿Sí? Entonces se hace doble juego en el engorda corral que por un lado te sube el costo del kilo producido, pero por otro lado te tendería a bajar el precio de la reposición. Claro, pero por ejemplo en una ganadería como en Estados Unidos, donde el corral juega un papel muy importante y ya estamos en precios históricamente altos, bajo stock de los últimos 60 años de Estados Unidos, además con la restricción de importar ganado en pie desde México, o sea, si el maíz sube en Estados Unidos, ¿podríamos tener aún una mayor suba del precio del ganado o no necesariamente? No, yo creo que en este momento puntual no necesariamente. ¿Por qué? Por el valor que tiene la carne en Estados Unidos. Ya que hablamos en general, pero si vamos a particular, Estados Unidos, que tiene un novillo que cotiza en pie un poco más de $5 en pie, Uh-huh. si vos haces la relación entre lo que vale el maíz en Chicago y lo que vale el novillo, tenés una relación dentro de Estados Unidos también histórica de barato que es el maíz con respecto a lo que es el grano con respecto a la carne. Sí, no estamos con una carne que con bajo valor y costos de producción altos. ¿Puede subir el maíz? Sí, como lo mismo en Argentina. Yo vengo diciendo en Argentina, supongamos un escenario siendo barato el precio del maíz para el productor. Si sube un 10% barato, sube un 20% barato. Bueno, en Estados Unidos la relación maíz-carne está en un mínimo histórico, con un novillo arriba de $5. Debería ser una cuestión de inflación cuando el productor, de hecho, en Estados Unidos cada vez hace animales más pesados porque les conviene, porque el grano es barato. Entonces no debería ser en lo inmediato una corrección, sobre todo cuando el precio está tan alto, cuando el consumo interno está en Estados Unidos pagando precios máximos y también cuando Estados Unidos está buscando con países como Argentina incrementar importaciones justamente para controlar los precios internos. Claro. Diego, mirando este 2026, estamos en una situación donde recién hablábamos de fundamentos estructurales, más allá de mirar con atención esta situación de Medio Oriente. Esta situación entonces de Medio Oriente no sería, digamos, comúnmente lo que se habla de un cisne negro que pueda llegar a cambiar esta realidad hoy en el mercado ganadero. Mira, al día de la fecha hoy no me lo imagino como que sea algo tan de fuerte impacto para lo que es el mercado de carne. Sí, apuntando a un escenario de resolución rápida y ojalá que así sea, sí, por todos los daños que genera, especialmente a nivel humano, estos conflictos bélicos. Entonces, en el corto plazo yo creo que puede llegar a haber alguna resolución y si bien se van a mantener focos de conflictos, tendería a normalizarse los mercados, ¿sí? Tendería a normalizarse los mercados. Bien. Desconocemos, creo, todos a cuál pueden llegar a ser el impacto en el largo plazo y sobre qué variables, pero hoy por hoy deberíamos pensar que quizás que estamos atravesando algo que es más tirando a coyuntural, puntual, que puede tener un efecto a corto plazo en las variables que estuvimos repasando, pero no debería extenderse demasiado en el tiempo. Diego, ¿estamos en un techo de precios o esta situación para lo que es Mercosur especialmente? Bueno, aquí en Uruguay hemos estado con una tonelada de carne vacuna que se ha ido valorizando en el arranque de 2026, el ganado que sigue subiendo, la tendencia es a continuidad, ¿hay espacio para que siga subiendo? Mira, yo creo que estamos cerca del techo, el techo se va corriendo a poquito en la medida que el mundo va validando los precios en alza, ¿sí? Como el caso hoy de China,
mismo Estados Unidos. Ahora, estamos muy cerca, creo que tenemos un piso muy firme y de hecho cuando vemos las cotizaciones de Brasil, de exportación de carne de Brasil en $4.50, nos damos cuenta que el novillo brasileño en $4.50 nos está poniendo un piso bastante alto a lo que estamos acostumbrados, pero tenemos el techo cerca, ¿sí? Cada vez cuesta más empujar hacia adelante precios en alza porque los precios tienden a ser máximo histórico, como repasamos en Hilton, como repasamos en China y como repasamos en Estados Unidos. Entonces, me parece que estamos ahí con el techo encima, que lo podemos ir corriendo a poquito, ¿sí? Pero no me imagino un crecimiento extremadamente sostenido como el año pasado para los precios, ¿sí? Creo que ya estamos más próximos a los valores máximos. Bien, Diego Ponti de AZ Group, muchas gracias Diego por este contacto allí desde la República Argentina, desde Buenos Aires, y estaremos nuevamente en comunicación en cualquier momento. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, un abrazo.